Hola estimado hermano y hermana que nos estás acompañando en esta nueva emisión de Palabras de Vida, Alimento para el Alma. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión y quiero aprovechar para invitarte a que te suscribas a este canal si es primera vez que nos acompañas y que también al final de este video nos puedas dejar tus comentarios. Sin más preámbulos, vamos a iniciar este tema que hemos titulado El cristiano y la conciencia. Acompáñennos. Presentamos Palabras de Vida, Alimento para el Alma. El tema del día de hoy en el que nos vamos a ocupar, considero que es un tema muy importante para el aprendizaje de todo cristiano. El tema de la conciencia, y en especial el tema del cristiano y la conciencia, es un tema fundamental en nuestro diario vivir, porque la conciencia nos ayuda a conducirnos dependiendo de la iluminación que la palabra de Dios nos ha dado a cada uno. Vamos a comenzar definiendo lo que es la conciencia según las Escrituras. Algunos definen la conciencia humana como una facultad de la mente que juzga el carácter moral de los pensamientos, de las palabras y de las acciones, independientemente de los deseos o de las inclinaciones de cada persona. Dicho de otra manera, la conciencia es como la voz de Dios en el alma humana. La conciencia es una convicción implantada por Dios mismo en el ser humano. Esa convicción nos ayuda a diferenciar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Así que la conciencia tiene la capacidad de hacer juicio contra nosotros mismos, y nuestra conciencia puede juzgar nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos, basándose en esas normas morales implantadas, como dijimos, por Dios mismo en cada persona, independientemente de cuál sea su raza o su sexo. Pero dichas normas morales, como sabemos, también pueden ser aprendidas a lo largo de la vida del ser humano. De manera que la conciencia puede excusarnos o culparnos por lo que decimos, por lo que pensamos o por lo que hacemos, de acuerdo a dichas normas o reglas morales que ya sean que son inherentes o bien que fueron aprendidas por la persona. La conciencia humana, por lo tanto, va a funcionar haciéndonos sentir tanto dolor o culpabilidad, o lo que se conoce como remordimiento, por haber faltado a esas normas que hay en nuestra mente, pero también puede hacernos sentir alivio o puede hacernos sentir satisfacción al haber obedecido y respetado estas reglas que estamos mencionando. Si lo vemos a la luz de las Escrituras, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar pocas veces la palabra conciencia como tal, pero su concepto está presente desde el principio de la historia humana. En el libro del Génesis, capítulo 3, vamos a leer los versículos 7 y el versículo 10. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y él, en el versículo 10, refiriéndose a Adán, respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. En esta primera ocasión en la que al ser humano le tocó decidir y actuar, una vez que pecaron contra Dios, la reacción de ellos demostró un claro sentimiento de culpabilidad. Estaban conscientes de lo que habían hecho. El intento fallido de ellos de cubrir su desnudez los inculpaba aún más.
¿Qué diferencia tan grande se sentía hace unos instantes nada más antes de que pecaran? La voz de alerta, la alarma de sus corazones se activó inmediatamente después que pecaron, haciéndolos sentir culpables de haber desobedecido a aquella orden que Dios les había dado. Asimismo, la Biblia nos muestra que la conciencia es inherente al ser humano, independientemente de su raza, sexo, cultura, su religión o de la sociedad en la que habita. Aunque si bien es cierto, estas cosas pueden influir en la conciencia humana. Vamos a leer otros versículos que encontramos en el libro de los Romanos, capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Como podemos ver en este versículo, el apóstol Pablo, que es el principal exponente del tema de la conciencia en las Escrituras, en este texto nos habla de que hay una ley escrita en el corazón o en los corazones de cada ser humano, sin distinción alguna. La conciencia de cada persona le juzga de acuerdo a esta ley interna que, aunque no fue escrita en piedra o en papel, como la ley de Moisés, fue implantada por Dios en el hombre como un mensajero de Dios para recordarle al hombre su responsabilidad moral. Esta conciencia será usada por Dios incluso para juzgar a todos aquellos que no recibieron la ley escrita, es decir, las naciones gentiles. Una pequeña prueba de esto que nosotros podemos ver es como muchas leyes de diferentes naciones a lo largo de la historia están en armonía con la conciencia cristiana, aunque en muchas de estas naciones el cristianismo no influyó de manera alguna. Muchos legisladores de naciones paganas inclusive promulgaron edictos que fueron dictados por sus propias conciencias. Así que es un hecho que todas las personas poseen una conciencia a la cual el mismo Evangelio de Cristo se dirige y habla. Segunda de Corintios 4:2 dice lo siguiente: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El Evangelio de Cristo apela a toda conciencia humana, es decir, que cuando el Evangelio de Cristo es presentado al hombre, la conciencia no tiene más que admitir o asentir lo que está oyendo, reconociendo que ese mensaje es íntegro y es veraz. De esta manera, el Evangelio de Cristo puede causar en el hombre, en primera instancia, una reacción de culpabilidad o de tristeza que va a guiar a esa persona al arrepentimiento. Dice un ejemplo en Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Cuando escucharon, los oyentes de Pedro escucharon el mensaje o la palabra que Pedro les habló, la reacción de ellos fue que se compungieron de corazón. Y esa conmoción que causó la palabra de Pedro o el mensaje de Pedro, esa conmoción que causó en las personas que lo escucharon, los indujo al arrepentimiento. En el peor de los casos, el Evangelio también puede crear una reacción o puede generar una reacción de endurecimiento para todos aquellos que se pierden. En el versículo 54 del capítulo 7 de los Hechos nos dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Así es como la conciencia del ser humano puede reaccionar ante el Evangelio. Vamos a ver ahora en este punto que hemos subtitulado los estados de la conciencia. Y cuando hablamos de estados de la conciencia,
Nos referimos a esa condición en la que se encuentra la conciencia de cada uno. Ya empieza el exponente, como dijimos, el apóstol Pablo, el exponente principal del tema de la conciencia. Ya empieza a definir, o a distinguir, mejor dicho, después de haber definido, a distinguir cuáles son los diferentes estados en los que se puede encontrar, o las diferentes condiciones en las que se puede encontrar la conciencia humana. Según el Nuevo Testamento, la conciencia humana presenta diferentes estados dependiendo de la influencia que recibe cada persona. Y el apóstol Pablo primeramente nos habla de una buena conciencia, la cual se mantiene estando bien con Dios, sin ofensa delante de Él. En este sentido, cuando hablamos de una buena conciencia, estamos hablando de una conciencia que está tranquila. ¿Por qué? Porque no tiene de qué acusarnos. Vamos a ver los versículos. Hechos 23, versículo 1 dice: Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Revisamos otro versículo, 1 de Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. La Biblia también nos habla de una conciencia limpia, que básicamente vendría siendo lo mismo que tener una buena conciencia. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 9 encontramos esta frase o esta expresión. Dice: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. En este sentido, el ministro que sirve a Dios con limpia conciencia es aquel que se conserva en fe y en integridad, y se conduce con temor o en temor durante toda su vida ministerial. De manera que no solo la gente, sino también su propia conciencia lo considera irreprochable. Así se condujo el apóstol Pablo durante todo su ministerio, de manera que era capaz de apelar a su propia conciencia como un testigo de su honestidad. Si revisamos en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 12, encontraremos que nos dice lo siguiente: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Y este quizás sea uno de los más grandes placeres que el espíritu del cristiano puede tener o sentir: una conciencia limpia o una conciencia tranquila. Pero la Biblia también habla de una mala conciencia, que no es otra cosa que una conciencia cargada de pecado, la cual nos acusa constantemente por el mal que ha detectado en nosotros. 1 de Corintios capítulo 4 versículo 4 recoge la siguiente expresión: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Si revisamos otro ejemplo, en Juan capítulo 8 versículo 9 nos dice lo siguiente: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hablamos de una acusación de la conciencia. Por eso decíamos al principio que la conciencia es capaz de emitir juicio contra nosotros mismos, haciéndonos sentir culpables o bien haciéndonos sentir inocentes. Pero la acusación de nuestras conciencias puede ir desde una incomodidad algo leve, tan leve que pareciera imperceptible, como por ejemplo un pecado involuntario, como aquellos errores que se mencionan en el Salmo capítulo 19 versículo 12,
estos errores que dice el salmista que nos pueden estar ocultos a nosotros mismos, es decir, la conciencia no los percibió debido quizá a lo leve que fue el error que cometimos, pero aún de ellos el salmista clama por liberación. Así puede ser la acusación de nuestras conciencias, así de leve, pero también la acusación de nuestras conciencias puede llegar hasta un remordimiento severo e incesante como el que llevó a Judas inclusive al suicidio. El apóstol Pablo también nos habla de una conciencia corrompida. En Tito capítulo 1, versículo 15 encontramos nosotros los siguientes términos. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y sus conciencias están corrompidas. Esto es, una conciencia que ya no se inmuta ante el pecado, porque la persona está habituada a pecar, de manera que se ha hecho insensible al remordimiento. Para este sentido, el apóstol Pablo usa también un término que es una conciencia cauterizada en 1 Timoteo 4, versículo 2. Y este término, conciencia cauterizada, la palabra cauterizar o cauterizada se traduce literalmente marcar con hierro o marcar con fuego, lo que se hace con los animales en los ganados. Entonces, esta es la palabra o el término que usa para describir cómo el pecado es capaz de marcar la conciencia, produciendo una llaga que luego se va a convertir en un callo, es decir, una porción rugosa, una porción dura, una porción que es insensible al pecado. Esa es una conciencia contaminada, una conciencia manchada, una conciencia cauterizada, como se menciona el término. Una conciencia puede ser corrompida por el engaño del diablo. En este sentido, la conciencia no funciona no solo por el continuo pecado que la ha vuelto insensible, sino porque el diablo ha falsificado la maldad y la ha disfrazado de bondad, es decir, la ha camuflado de manera que la conciencia no es capaz de distinguirla. Esta es una manera antigua de proceder del diablo, porque así tergiversó la palabra de Dios, diciendo que no era malo comer del fruto del árbol prohibido, sino que era todo lo contrario, y pintó lo malo como algo bueno y agradable. Así muchas personas hoy en día llaman bueno a las cosas que a todas luces son malas, y por lo tanto su conciencia no los acusa porque no pueden discernir correctamente la maldad. Así es como mucha gente vive hoy en día, con una conciencia manchada y contaminada, pero sin prestar oído a las acusaciones que hay en su contra en su propio interior. Cuando hablamos del estado de una conciencia, el estado de una conciencia puede cambiar. Puede ser que una conciencia pase de estar limpia y buena a estar contaminada o mala. Pero también puede ocurrir el proceso inverso. Puede pasar una conciencia de estar mala y pervertida a estar limpia y tranquila. Y este proceso solamente se puede conseguir cuando el perdón de Dios es otorgado al hombre por medio del Evangelio de Cristo. Vamos a revisar los siguientes versículos. Hebreos 9:14 nos dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21 nos dice lo siguiente:
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. La sangre de Cristo es la que purifica la conciencia humana, y todo ocurre, como dice el apóstol Pedro, en el acto del bautismo, porque en el acto del bautismo recibimos el perdón de los pecados, como afirma el apóstol Pedro, y por ende la limpieza de nuestras conciencias ocurre cuando somos librados de toda culpa. Esto es importante a considerar porque todo aquel que quiere estar en paz con sus conciencias necesita conocer la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo, que es lo que lo limpia, lo único que lo puede limpiar de toda contaminación y librarlo de toda acusación contra él mismo. Esas acusaciones pueden venir de nuestras propias conciencias. Si queremos ser libres de toda culpa y de toda acusación, es necesario que obedezcamos al Evangelio de Cristo. Para concluir, es necesario considerar cuál es la definición de la palabra conciencia, como ya hemos visto, y qué tan útil puede ser para nosotros el ejercitarla para que nuestra conciencia se mantenga activa, útil, limpia y purificada, y nos pueda instruir en todos nuestros caminos, en todas nuestras decisiones. Muchas gracias por atendernos en esta breve meditación, en esta breve reflexión, en esta breve lección. Gracias por estar con nosotros y esperamos continuar este estudio en un próximo video. Será hasta la próxima. Que tengas una excelente semana. Esto fue Palabras de Vida, alimento para el alma. Hasta la próxima. En majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está.